Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a otra sesión de las clases teóricas de la asignatura de Endodoncia 1. Hoy día vamos a culminar el tema número 6, correspondiente a este primer parcial de la gestión 2022. Entonces, hasta este tema que vamos a ver el día de hoy, miércoles, entre ellos nuestro primer examen parcial. Bueno, y el tema que vamos a ver hoy día termina de complementar lo que habíamos venido viendo sobre el instrumental especializado que utilizamos durante el tratamiento endodóntico y vamos a terminar viendo un poquito acerca de las técnicas para el aislamiento absoluto. Y aquí ya tenemos un elemento muy importante y característico de lo que es el aislamiento absoluto, la goma dique, un arco, vamos a ver eso, un clamp o grapa y algunos elementos más de lo que se necesita para el aislamiento absoluto. Entonces, cuando hablamos de aislamiento absoluto, inmediatamente vamos a imaginarnos que tiene que haber un dique de goma o goma dique, ¿sí? Y el uso de este aislamiento absoluto, como se lo denomina, es imprescindible para el tratamiento endodóntico, pero no solamente para eso, sino también en muchas intervenciones clínicas que hablan de adhesión el día de hoy, en cuanto a la odontología adhesiva. Sabemos que la presencia de humedad y o sangrado, bueno, nos puede complicar mucho un procedimiento adhesivo, pero si hablamos de endodoncia, sabemos que la goma dique nos va a asegurar de que estemos cumpliendo el objetivo de desinfección y limpieza de los conductos y no al revés, que más bien estemos sobrecontaminando el espacio pulpario, sea a nivel coronario o de los conductos radiculares. Aquí podemos ver que la goma dique va a venir en distintos colores. Más adelante vamos a ver estas características. Y eh, el aislamiento absoluto ha tenido una evolución en el lapso del tiempo bastante interesante. Fíjense que Christie Barnum Sanford en 1800, entre 1838 y 1885, que él vivió en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, ya nos presentaba estos esquemas o estos gráficos. Evidentemente se utilizaba un lienzo y algunos elementos para el aislamiento absoluto. Incluso fíjense acá es un aislamiento segmentario, ¿sí? Unas pinzas. Evidentemente no tenemos todavía elementos de bioseguridad como tenemos hoy en día, y aprovechando un poquito esto, justamente la goma dique nos brinda una gran protección frente a la pandemia del COVID y para evitar otro tipo de posible contagio o infección cruzada. ¿Cuáles serán las principales ventajas del uso de goma dique o aislamiento absoluto? Va a mejorar las condiciones de trabajo, sobre todo en que vamos a tener un cambio operatorio limpio, libre de saliva, tos, y de nuevo aquí sabemos que el COVID-19 o el SARS-CoV-2 va a tener sobre todo su asidero en vías respiratorias altas, incluso en cuanto al tema de sangre, ¿sí? Entonces nos va a disminuir la cantidad de aerosoles, sobre todo de posible contaminación. ¿Qué más? Va a retraer los tejidos blandos, esto si hablamos de la lengua, mejillas, labios, y evidentemente esto mejora nuestro acceso y campo visual. No nos olvidemos que cuando hacemos endodoncia, seguimos teniendo los mismos principios de cualquier cirugía. Quiere decir que yo podré tener o tendré que tener la mejor visibilidad posible y un acceso adecuado. Y también va a proteger estos mismos tejidos blandos de algún tipo de lesión, ya sea mecánica, de tipo traumática o química, ¿sí? No nos olvidemos de las soluciones irrigantes que utilizamos. ¿Qué más? Otro aspecto es que muchas veces nos va a ayudar a mantener la boca abierta. Entonces, al generar esta tensión sobre los tejidos del paciente, nos ayuda a mantener la boca abierta y puede evitar la broncoaspiración y deglución de cuerpos extraños. En el caso nuestro, sabemos que más adelante vamos a ver el empleo de fresas de alta velocidad, de baja, y cuando ya hablemos de instrumental endodóntico especializado, sobre todo el tema de instrumental manual, como son las limas, los tiranervios, que muchas veces puede deglutir el paciente. Habrán algunos inconvenientes o molestias, sí, limita un poquito la respiración, pero esto es solamente inicialmente cuando el paciente se está acostumbrando. Vamos a ver que hay que hacer
un esquema o una colocación del nivel de goma dique para que tampoco bloquee excesivamente las vías respiratorias. En algún momento se hablaba de que los clamps podían ser deglutidos por el paciente. Vamos a ver que justamente por esto se puede colocar un hilo dental en lo que es el arco distal y algunas lesiones en tejidos dentales o tejidos duros y en tejidos blandos. Todo esto es subsanable si yo tengo el número de clamp y el diseño de clamp adecuado para la pieza dentaria. Evidentemente necesitamos no solamente unos cuantos clamps, vamos a ver que hay una clasificación muy extensa y mientras más tengamos, vamos a tener más de dónde elegir. Y en algunos casos muy puntuales, realmente la incidencia es muy baja de alergias al látex. Vamos a ver que las gomas dique principalmente están hechas de látex, pero tenemos algunas otras alternativas como las gomas dique siliconadas en este caso, ¿sí? Y cuando hay alergia, sobre todo a alguna de estas sustancias, algunos polvos o antioxidantes y o colorantes. ¿Cuál es el material que utilizamos para el aislamiento absoluto? Bueno, la goma dique, aquí está su nombre en inglés, es lo que muchas veces encontramos en las cajas, rubber dam, ¿sí? Generalmente encontramos color verde y azul en nuestro medio. Aquí tenemos un ejemplo de la Casigenic y vamos a ver de que el color está en relación con el grosor y también el tamaño. Vamos a ver que hay distintos tamaños, ¿sí? Entonces, si hablamos de tamaños de gomas dique, podemos hablar de 5 por 5 pulgadas, lo que correspondería a 12.7 por 12.7 centímetros. Generalmente estas están más indicadas en pacientes pediátricos o en pacientes que tengan un arco pequeño. Y las gomas dique grandes de 6 por 6 pulgadas, 15.25 por 15.25 centímetros, y se va a adaptar sobre todo para la atención en pacientes adultos y también evita una tensión muy excesiva, ¿sí? Entonces acá estamos viendo la diferencia entre gomas de 5 por 5 o gomas de 6 por 6 pulgadas. Personalmente les recomiendo que tengamos los dos tamaños de goma dique, ¿sí? Porque no sabemos cuándo va a venir un paciente con un arco dentario bastante amplio, grande y las gomas muy pequeñitas que son las más frecuentes de encontrar. A veces nos van a provocar que tardemos por demás en el procedimiento del aislamiento. En cuanto a los grosores, podríamos decir que hay 5 grosores, ¿sí? Delgado, que sería thin, de 0.15 milímetros. Medio, que es la que generalmente utilizamos si llega a nuestro mercado, de 0.20 milímetros. Pesado, quiere decir heavy, más gruesa, 0.25. Estas se pueden utilizar muchas veces para operatorio dental o rehabilitación oral. Extra pesado, de 0.30 milímetros y especial pesado, 0.35. Entonces, generalmente utilizamos el grosor medio para endodoncia, ¿sí? Y aquí podemos ver que algunas gomas dique generalmente encontramos en color azul y negro, perdón, azul y verde. Hemos hablado de grosor medio o mediano, ¿sí? Y en algún caso podemos ver que pueden tener algún tipo de aroma, a veces a chicle, a veces a algún tipo de hierba, como a la menta también. Después vamos a hablar de los perforadores de goma dique, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo la goma dique, necesitamos hacer las perforaciones, ya sea que vaya a ser un aislamiento unitario en una sola pieza dentaria o segmentario en más de una. Y para esto yo tengo el perforador de Ainsworth, donde vamos a tener una bisagra. La bisagra está por detrás del disco y este disco tiene 5 agujeros, 5 tamaños diferentes, 0.5 milímetros el más pequeño y 2.5 milímetros el mayor. Quiere decir que va habiendo un incremento de 0.5 milímetros en cada orificio de perforación. Y aquí vamos a ver otro, el de Ivory. No llega tan frecuentemente a nuestro mercado como el de Ainsworth, pero la bisagra está por delante del disco y la ventaja de este perforador de Ivory es que va a tener un agujero de más, 1 milímetro el más pequeño y 2 el mayor. Entonces, tendríamos más rango de variabilidad y más cantidad de uso. Aquí tenemos una plantilla, aunque vamos a ver más adelante que muchas veces es mejor calibrar en boca, quiere decir en el arco mismo del paciente, ¿no? Aquí estamos viendo el perforador. Este será entonces el perforador de Ainsworth, donde el disco está por detrás, o sea, la charnela está por detrás del disco, y aquí vemos donde el disco va a estar por delante de la charnela.
el de Ivory, ¿sí? Con 5 orificios y con 6 orificios. Entonces, yo sé que los orificios más grandes estarán reservados para molares, el número 4 tal vez para molares y premolares, dependerá evidentemente la anatomía de cada paciente, el número 3 para premolares ingadinos, el número 2 para incisivos superiores e inferiores y el número 1 para incisivos inferiores. Yo ya tengo el de Ainsworth o el de Ivory, más o menos puedo ir adaptando estas indicaciones. Siguiente elemento, entonces ya hemos visto la goma dique, ya hemos visto el perforador de goma dique, ahora vamos a ver la pinza porta clamps o porta grapas. Este término de clamp o grapa se lo maneja muchas veces como sinónimos. Y aquí vamos a ver que son elementos manuales, tienen un resorte, tienen una tranca. Y aquí estamos viendo justamente la pinza portaclamps de Palmer, ¿sí? Aquí tenemos la de Brewer con una angulación. Y podríamos mencionar también la de Ivory. Si se fijan, hay distintos diseños. Aquí tenemos este de aquí, que es el de Ivory, donde yo tengo una tranca o tengo una parte plana que me evita dañar tejidos blandos. Aquí vamos viendo de Brewer, ¿sí? Y vamos viendo para esto, ¿no? Ahora, si nos fijamos, son elementos que tienen que tener una buena calidad en cuanto a la aleación, pero tienen que ser también sólidos. No podemos tener elementos demasiado frágiles que nos vayan a generar un temblado durante la colocación del clamp. Entonces, yo puedo variar la sujeción, sobre todo para dientes inferiores, y cambio un poco la posición si es que yo voy a trabajar con dientes posteriores, ¿sí? Entonces será mucho más fácil la colocación dependiendo de cómo yo tengo que sujetar esto. Ahora, los clamps o grapas nos van a servir como principal sistema de sujeción. No es el único. Vamos a ver que hay sistemas donde vamos a utilizar hilo dental, tubos de goma o algún otro elemento, pero generalmente los clamps o grapas nos van a dar mucha más estabilidad, sobre todo en la pieza distal. Los clamps generalmente podemos encontrarlos de acero inoxidable o acero cromado, ¿sí? Y esta palabra es importante, tienen que tener una gran elasticidad. Quiere decir que un clamp tiene que ser flexible, tiene que poder extenderse o abrirse sin que se nos vaya a fracturar o a romper, ¿sí? Y aquí ya vamos viendo distintas formas de clamps de acuerdo a la pieza que vamos a ver. Algunos serán para anteriores, otros para premolares y otros para dientes posteriores. ¿Cuáles son las partes de un clamp? Entonces, cuando yo tengo el clamp, vamos a ver este arco de distal, ¿sí? Después podemos ver las aletas vestibulares, los bocados, estos de acá, bocados donde vamos a tener nosotros la indicación o el indicio de que para qué pieza es. En este caso estamos hablando de un molar, de un premolar, perdón. Y aquí yo tengo dos tipos de orificios. Aquí solo estamos hablando de orificios para colocar las portagrapas, aunque vamos a ver que en los molares hay doble orificio más adelante, uno para colocar y otro para retirar. Y los clamps tienen múltiples clasificaciones, se los puede clasificar de forma genérica, siempre hablando de acero inoxidable o acero al carbono, clamps con aletas y sin aletas. Los que son sin aletas llevan la letra W por delante. Entonces, se fijan, acá yo tenía el arco distal, los bocados, el arco mesial y aquí yo tengo las aletas. Estas que estamos marcando serían las aletas. Un clamp con aletas y un clamp sin aletas. Fíjense que acá tengo los elementos para la pinza portaclamps, pero ya no tengo esta aleta vestibular ni lingual. La diferencia, si yo tengo un clamp con aletas, podré llevar junto con la goma dique. Si yo no tengo esto, tendré que llevar primero la goma dique y después el clamp. Aunque en algún caso siempre es bueno tener los dos tipos diferentes de clamps. ¿Qué más? De acuerdo a su principio de retención, yo podré tener clamps o grapas de retención y clamps o grapas de retracción. Entonces, los de retención hacen generalmente una fuerza horizontal, tienen estos bocados planos, ¿sí? Como en este caso, para un premolar, el doble cero. Y yo tengo aquí otro clamp, pero fíjense, este clamp número 1A, yo sé que para terceros molares, premolares parcialmente erupcionados, fíjense que los bocados están angulados, ¿sí? Entonces, planos cuando yo tengo un clamp de retención y angulados cuando yo tengo un clamp de retracción. Vamos a empujar o vamos a llevar el tejido blando, lo que no es del todo bueno, a no ser que yo no tuviera demasiado tejido duro.
Pero aquí habrá que considerar siempre la posibilidad de hacer un alargamiento coronario. Los clamps, entonces, aquí tengo el número 212 y viendo o analizando el bocado, yo sé que este es un clamp para dientes anteriores, ¿sí? Fíjense, la forma de esta porción coronaria no podría corresponder ni a un molar ni a un premolar. Entonces, los clamps cervicales o de mariposas o de cuello, en este caso no hay orificios, entonces la perforación o esta grieta hace que ahí puedan ingresar los clamps. Bastante difícil, nos sirve como dice en la diapositiva para tratar lesiones clase 5, nivel cervical. Y aquí estamos viendo un clamp mariposa sin aletas. No se olviden lo que habíamos dicho cuando tiene la palabra o la letra W antes del número, es decir que es sin aletas. También podemos encontrar algunos clamps que vamos a ver más adelante, que no todos son de acero. Hay también clamps de plástico, ¿sí? Pero el tema de su diseño y su afinamiento se nos lo vende muchas veces como clamps universales. Aquí tenemos simplemente para referencia una tabla de codificación que va a variar mucho. Entonces, fíjense, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 5. 35 clamps distintos. Entonces, fíjense que hay clamps para todos los lados. Premolares, molares, incisivos, derechos, izquierdos. Entonces, tenemos que ir viendo eso. ¿Sí? Otra codificación también. Entonces, varía mucho también de acuerdo a la marca o a la procedencia. En este caso, yo sé que es un clamp mariposa, entonces inmediatamente pienso que es para un diente anterior. Podría ser un incisivo lateral, sobre todo. Otro tipo de clamp. Aquí tenemos otra codificación. Fíjense su extensión en cuanto a pulgadas, de 0 hasta 1,5 pulgada. De nuevo, número WB, mariposa sin alas. Y aquí yo puedo tener otro tipo de clamps, ¿sí? Para premolares. Serían clamps de retención. El número 2, también si nos fijamos aquí, el bocado es un clamp para dientes anteriores o para premolares. Y aquí tenemos otra clasificación. El doble 0 es más chiquitito, el 0 es de un tamaño. El 206, siempre andan buscando pelea. Con uno de ustedes. Acá tenemos el ejemplo de un clamp 205 para un molar superior y lo que les decía, ¿verdad? La aleta distal, los bocados vestibular, es un clamp con aletas, pero fíjense acá yo tengo doble orificio, estos circulares para llevar el clamp y los cilíndricos más grandes para poder retirar el clamp. Aquí el ejemplo de otro clamp para molar también, fíjense, pero en este caso yo tengo ya un clamp de tipo de retracción. Los clamps de retracción van a lesionar tejidos blandos, van a empujar. Muchas veces los utilizamos cuando hay otra alternativa. Clamp 201 también para molares inferiores. 202 para molares inferiores. 12A, ¿sí? Aquí tengo un clamp aserrado, quiere decir con dientes, sobre todo cuando no hay demasiado remanente o como cuando abandonan a su familia. Entonces, en este caso, estos clamps de dentados nos van a dar un mayor soporte o estabilidad. Será muy importante cuando yo estoy llevando el clamp, yo no tengo que dejarlo nunca a nivel medio del ecuador del diente, de la parte más gordita, por decirlo así. Fíjense que siempre el clamp, para que esté estable, tiene que llegar hasta el tercio cervical. No estamos lesionando tejido blando, no es la idea. Si yo tuviera un clamp que lesiona tejido blando, tengo que buscar otro más cómodo porque va a generar dolor en el paciente. Sí, pero la posición siempre buscando estabilidad. Si yo coloco el clamp y el clamp se está moviendo, no está estable. Necesito modificar. ¿Qué más? Ya hemos hablado de los clamps, ahora vamos a hablar un poquito acerca de los arcos. Si bien decimos arco de Jung, yo sé que el arco de Jung hace referencia a un elemento metálico, ¿sí? Y los arcos pueden ser en forma de U abiertos o en forma de O cerrados, ¿sí? Los arcos igual están muy en relación con el tamaño de las gomas dique o viceversa, ¿sí? 5 por 5 pulgadas para pacientes pediátricos o adultos con bocas pequeñas y 6 por 6 pulgadas para pacientes adultos con bocas normales. Entonces, cuando hablamos de arco de Jung, ya estaríamos pensando siempre de que vamos a tener un arco en forma de U y metálico. Vamos a ver el arco bisframe del Hygienic o el Hygienic también, que tienen forma de U, pero son de plástico, por lo que generalmente no se va a generar una interferencia con lo que va a ser las limas o los conductos utilizando el arco de Jung.
Entonces acá, y fíjense que yo tengo el arco de Jung, aquí está algunos elementos segmentarios, hilo dental, matrices para trabajar. Y aquí será muy importante que yo tenga que hacer el centrado. Fíjense que no estoy cubriendo por demás vías respiratorias superiores, tampoco estoy muy por debajo, que quede la boca abierta, la mitad de la boca expuesta. Ya, entonces la primera forma en la que yo puedo retener gomas dique es utilizando clamps o grapas. Entonces es el método más ideal, más utilizado, sobre todo por la estabilidad. Que también puede tener el hilo dental, ¿sí? Con ya sea hilo o seda dental. Y yo voy a tratar de ayudar a generar también una fuerza contraria a la resistencia que pone la goma dique. Cuñas de madera también nos podrían servir, ¿sí? Y estos wet jets o trozos de goma que pueden ser trozos de goma comprados o también muchas veces el borde de lo que es el guante de uso clínico, ¿sí? Aquí fíjense, tenemos un aislamiento no unitario, sino segmentario de muchas piezas dentarias. Esto yo lo podría hacer si vamos a trabajar sobre todo una limpieza extra, no interna, sino externa, ¿sí? Y fíjense acá cómo yo puedo ir variando, ¿no? Acá yo tengo goma dique, tengo tubo y tengo un clamp distal. No se olviden, si está muy distal y no tengo un buen diente, necesito buscar otro tipo de anclaje. Dentro de las técnicas para que yo pueda posicionar o colocar la goma dique, hay varios elementos, entonces yo podría utilizar todo en un solo paso. Quiere decir que yo coloco el arco, en este caso es un arco plástico, en forma de U, quiere decir abierto, no es el de Jung. Y yo voy a hacer una perforación. Bueno, primero centreo la goma dique en este arco de Jung. No se olviden que el arco de Jung tiene una porción cóncava que tiene que ir viendo hacia la cara del paciente. Siempre la parte abierta tiene que ir hacia arriba. Y yo voy a hacer la perforación de acuerdo al tamaño de la pieza dentaria que yo quiero ver. Aquí podríamos ver que primero se puede colocar la goma dique. Siempre que vamos a trabajar en endodoncia y la técnica de aislamiento absoluto es ideal trabajar a 4 manos. Si yo trabajo solo es un poquito complicado, necesito algún asistente que me sea en una mano, pero yo podría llevar primero la goma dique, después el arco de Jung. Y en algún caso, como estamos viendo acá en estos incisivos traumatizados, se puede hacer el aislamiento, pero bueno, se nos dificulta muchas veces por el tamaño, por la posición, por la erupción. Entonces, primero que yo pienso hacer el aislamiento utilizando clamps, ya sea unitario o segmentario. Y aquí yo veo las gomas dique que generalmente vienen en estas marcos o estos tamaños de 5 por 5 pulgadas o 6 por 6, pero también yo puedo encontrar rollos de goma dique, ¿sí? Hoy en día es mucho más fácil comprarnos la goma dique ya cortada, pero si a alguien todavía le gusta cortar la goma dique, bueno, bienvenidos. Tienen una fecha de vencimiento también. Y si hablamos ya un poquito de otras alternativas, tendremos el Optadram. Si se fijan, es un arco cerrado o en forma de O. Pero fíjense que todo el arco se va a botar. Aquí tenemos como un soporte para la boca, probablemente de algún elemento plástico, sintético que sea bueno. Y vamos colocando aquí y siempre fíjense que hay que ir haciendo que los dientes vayan ingresando, que la goma de que ingrese en medio para tratar y para utilizar en esto. Aquí tenemos el Optidam, fíjense que es un arco, aquí ya es en forma de U abierto, pero va con tendencia a cerrarse. Y yo tengo aquí la goma dique que es mucho más gruesa que es de tipo siliconado, ¿sí? Aquí estamos viendo la práctica que yo puedo hacerla en monos o en modelos inanimados como estamos viendo. Y entonces una primera etapa importante será el centrado del arco de Jung. Fíjense que yo trato de centrar, no quiero cubrir vías respiratorias, tampoco quiero estar muy debajo, que quede la mitad de la boca para arriba abierta. Entonces yo tendré que tener en cuenta eso. Y los elementos, la esterilización y la bioseguridad son parte fundamental de todo el procedimiento del tratamiento endodóntico. Entonces tendré bandeja de exploración, pinza, arco de Jung, porta, clamps, los clamps de distinto tipo y tamaño. Entonces elegiré el que se adapte mejor. La goma dique que ya hemos visto y algunos elementos accesorios como el hilo dental que es muy necesario. ¿Sí? Bueno, entonces con eso habríamos terminado el tema de aislamiento absoluto. Simplemente para volver un poquito,
Yo sé que hoy en día no podemos nosotros hablar de lo que va a ser un tratamiento endodóntico eh, donde nosotros podamos poner lo mejor de nosotros si no estamos trabajando con aislamiento absoluto. ¿Sí? De hecho, cuando se tiene que hacer un seguimiento a la parte clínica y a la parte legal del tratamiento, muchas veces la única forma de probar de que se ha trabajado siguiendo los parámetros de bioseguridad es justamente viendo las radiografías, ya que las radiografías intraoperatorias se van a tomar con el aislamiento absoluto colocado e ir haciendo un seguimiento de la presencia de los clamps en la pieza dentaria o las piezas dentarias. ¿Sí? ¿Qué más? Desde el punto de vista clínico, también este aislamiento absoluto nos va a permitir trabajar de forma más tranquila, sin preocuparnos, como hemos visto, de tejidos blandos, como los labios, la lengua del paciente. Muchas veces cuando estamos empezando la práctica clínica, yo sé que eh, tenemos un poco de nerviosismo por el uso de las fresas y a todos nos ha pasado de que en algún momento hemos podido tocar, ya sea carrillo, lengua, labios de un paciente, y evidentemente esto genera un estrés. No se olviden que vamos a utilizar instrumental rotatorio que de por sí genera una ansiedad o miedo en el paciente. Si sumamos eso al dolor, bueno, tenemos una combinación que no es muy buena. ¿Sí? Entonces, va a relajar al paciente, sobre todo al mantener la boca abierta. Evidentemente, en pacientes que no tienen una buena apertura bucal, yo tendré que hacer uso de apoyos oclusales o bloques de mordida para mejorar la visibilidad y el acceso. ¿Sí? En cuanto a la protección que nos va a dar, en cuanto a la contaminación cruzada, se nos habla de que el uso de la goma dique, ¿sí? En pacientes nos va a reducir hasta un 50% el riesgo de que yo pueda infectarme por SARS-CoV-2. Entonces, si se fijan, todo lo que hacemos antes del aislamiento absoluto, los pasos previos, como hemos visto, justamente el diagnóstico, el control del dolor, eh, colocar una técnica anestésica, ya sea infiltrativa o troncular, bueno, nos está poniendo frente al riesgo de que el paciente pueda toser, de que el paciente pueda estornudar, de que yo en algún momento pueda utilizar la jeringa triple, yo esté generando aerosoles altamente volátiles que se pueden dispersar varios metros alrededor. Cuando yo ya utilizo la goma dique, como hemos visto con los elementos de sujeción principales como las clamps o grapas, el riesgo de que nuestro paciente nos pueda infectar o contaminar, no solo hablando de coronavirus, no se olviden también del VIH, de la hepatitis, de algunas infecciones virales como el herpes, la gripe común, ¿sí? Entonces, tenemos una multiplicidad de patologías que se pueden transmitir a través de fluidos en la cavidad oral, como son saliva y sangre, ¿sí? Entonces, en realidad nosotros cuando ya hemos hecho el protocolo de una antisepsia utilizando un colutorio, como la clorexidina o el peróxido de hidrógeno, y ya hemos hecho los pasos previos como eh, el control del dolor y el aislamiento del diente, podemos estar un poco más tranquilos. No quiero decir que nos vayamos a retirar las medidas de bioseguridad como es el doble barbijo, el uso de lentes de protección, máscara facial, el mameluco, la pijama y la bata, ¿sí? Pero evidentemente nos da un altísimo nivel de protección. Entonces, para ir cerrando un poquito la clase, lo que yo les podría mencionar es de que siempre nosotros tenemos que buscar la forma de hacer o utilizar un aislamiento absoluto. En algún caso es bastante rápido el procedimiento. Si hablamos de tiempo, podríamos decir que lo podemos hacer en 5 minutos, pero evidentemente siempre hay excepciones a la norma y en otros casos podemos estar 10, 15, 20 minutos intentando aislar, ya que tenemos que ver cuál es el clamp o grapa que se adapta mejor, la apertura del paciente, la posición del diente y vamos muchas veces probando varias técnicas, entonces voy llevando todo junto, como hemos visto, la goma dique, más la grapa, más el arco de Jung, si es posible, no, yo intentaré llevar primero la goma dique, después el clamp, o en algún caso más extremo también que hemos podido hacer, el clamp y después la goma dique, y después vamos a fijar con el arco de Jung. Entonces,
tenemos que ir viendo de que no todos los casos van a ser tan sencillos, ¿sí? Necesitamos, como estamos viendo en la imagen, poder tener varios clamps para poder probar y seleccionar el que mejor va a adaptar a nuestro paciente y al caso particular. Entonces, tal vez una de las limitantes sería que yo tenga pocos clamps o grapas para poder hacer una selección. ¿Qué más? Otro elemento importante será que yo pueda tener distintos tamaños de gomas dique, ¿sí? Y hemos hablado de las gomas dique de 5x5, yo también necesitaré tener gomas dique de 6x6. En cuanto al tema de los arcos de Young, yo puedo decir que debemos tener arcos de Young, quiere decir metálicos. Los de B-frame, que son plásticos abiertos. Yo puedo tener otros en bisagra o cerrados en forma de O, pero lo que yo necesito es que sea un arco de Young que me dé estabilidad. Les digo que muchas veces hemos estado aislando y al retirar la goma dique, la patita del clamp se sale junto con la goma dique. Yo sé que esto no es posible si estamos utilizando arcos de Young o material o instrumental de buena calidad. Entonces, no se olviden, lastimosamente en el mercado de hoy tenemos competencia de multiplicidad de marcas, mayormente de origen chino o pakistaní, y muchas veces hay imitaciones también. Entonces, habrá que tratar de hacer un esfuerzo por tener tal vez no el material más caro, pero es un material de buena calidad que nos pueda permitir acelerar cuando se pueda un procedimiento clínico que de por sí demora mucho, como es el tratamiento endodóntico. ¿Sí? Bueno, con eso me parece que hemos terminado con la clase de aislamiento absoluto y como les comentaba, ya estaríamos finalizando todo el contenido temático para nuestro primer parcial de endodoncia 1 en esta gestión 2022. Sin más que decirles y mandándoles un gran saludo, nos veríamos hasta la siguiente clase, ¿sí? Tengan muy buen día miércoles, perdón, muy buen día viernes y nos veríamos entonces para la siguiente clase. Un gran saludo, les vaya muy bien, tengan un buen día viernes.